Y tercer tema, y este lo pongo entre comillas, entre paréntesis, entre pinchos, si quieren ustedes, pero hay que ponerlo. Los representantes populares tienen que hacer gestión ciudadana, con todos los límites y con todas las virtudes que ello pueda tener, y voy a explicar también en qué consiste. Ahora, primero, respecto de la creación de leyes, hay dos aspectos que estimo fundamentales. Enumero en qué consiste cada una de estas tres grandes funciones y luego ya me voy a la parte como más de contenido. En términos de creación de leyes, los diputados, los senadores tienen que observar dos grandes puntos. Primero, técnica legislativa. Es decir, cómo redactar bien una ley, cómo una ley debe insertarse dentro de un sistema jurídico más amplio, cómo debe ser armoniosa con las normas superiores, cómo debe observar la distribución de competencias, la jerarquía normativa, etc. Este es un tema, el de la técnica legislativa, que hemos discutido mucho con Lucía y que muchas veces, y lo digo con enorme respeto, los diputados desdeñan. Muchas veces dicen, no, este es un problema de abogados, nosotros nos interesa, nosotros queremos la ley, punto, la ley tiene que salir y no me vengas con tus minucias técnicas. ¿Y saben qué pasa? Que ese desprecio a la técnica legislativa le crea enormes problemas a los jueces. Por aquí hay varios magistrados que no me dejarán mentir. Una ley mal hecha te va a dar mucho más ruido a la hora de su aplicación, porque es confusa, porque tiene lagunas, porque tiene contradicciones internas. La técnica legislativa muchos diputados la desdeñan, créanmelo, es básica, es fundamental. Una mala técnica legislativa genera más problemas de los que resuelve. Y dos, la creación de leyes, la tarea propiamente legislativa tiene que hacerse cargo de la política legislativa. Esto es, de la ideología que por supuesto acompaña cada ley. En las facultades de Derecho, aquí hay muchos abogados o no? ¿Hay gente que estudia Derecho? ¿Sí? ¿Todos? ¿La mayoría? Bueno, unos cuantos, ¿sí? ¿O les da pena decirlo? La mayoría son abogados. Bueno, fíjense. Eso. A ver, levanten la mano. Los abogados, bueno, sí, yo creo que sí vamos configurando una mayoría. Fíjense que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, aquí mis colegas abogados, en las escuelas y facultades de Derecho todavía hay un gran espíritu kelseniano, de acuerdo con el cual el derecho no tiene ideología. El derecho es una ciencia pura, neutral, axiológicamente neutra, que no va a cargar de ideología. Bueno, les quiero decir que esto es falso. Toda norma jurídica tiene detrás una ideología. Puede ser, ahora, ojo, que tenga un contenido ideológico no quiere decir que tenga un contenido partidista. Eso es diferente. Una buena ley tiene que servir a la ciudadanía, no tiene que ser el botín de un partido político. Pero que hay ideología, bueno, por supuesto, cada vez que tipificamos como delito el fraude o el despojo, estamos sosteniendo una ideología que favorece la propiedad privada. Cada vez que enunciamos en un código civil que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, estamos sosteniendo una cierta ideología, un punto de vista que tiene que ver con cómo se construyen las relaciones humanas. Detrás de cada ley hay ideología. Y de esto tenemos que hacernos cargo. ¿Y esto cómo se llama? Esto no se llama técnica legislativa, esto se llama política legislativa. Y hay también que estudiarla y que desarrollarla. Segunda función, el control parlamentario. Insisto, en esto todavía no tenemos mucho entrenamiento, pero ¿en qué consiste el control parlamentario? Consiste en que los poderes legislativos hagan funciones que tienen que ver con, por ejemplo, enuncio nada más, no es exhaustiva mi lista, tienen que ver con nombramientos. Hay muchos nombramientos del Poder Ejecutivo que pasan por la ratificación del Congreso. Bueno, ahí tenemos una tarea sustantiva, por supuesto, que hacer. Las comparecencias de funcionarios públicos. El hecho de que el legislativo llame a un funcionario público a explicar una cierta decisión, una cierta política, un determinado punto de vista. Las comisiones de investigación, es decir, aquellas comisiones integradas para investigar algún tipo de cuestión que federal, etc. El tema del presupuesto, esto es el llamado poder de la bolsa. Seguramente nuestros amigos se acordarán de esa frase. ¿Cómo va esa frase que dice la mitad se refleja en el presupuesto, ¿no? Si no hay presupuesto, ¿cómo es esa frase? Entonces, la mitad se refleja en la nómina. Bueno, yo le iba a decir en el presupuesto para que fuera más neutral. Ya en la nómina de plano, ¿sí? Bueno, presupuesto, es decir, fíjense, en presupuesto, ¿qué van a hacer nuestros representantes populares? Van a fijar las prioridades. Van a
prioridades al enunciar el gasto público. ¿Por qué mayor inversión en seguridad y no en educación? ¿Por qué construir más hospitales y no más carreteras? Eso fija las prioridades de una comunidad política. Y luego revisión de la cuenta pública. La revisión de cómo se ejerció el gasto aprobado por nuestros representantes populares. Si ustedes revisan esto y mucho más que se podría agregar en términos de control político, verán ustedes que tenemos todavía mucho por hacer. Por ejemplo, en cuanto a nombramientos, miren ustedes, déjenme sacar un símil, porque en términos de lectura política sirve mucho la práctica comparada o el derecho comparado. No sé si vieron ustedes el proceso de ratificación de esta señora Sonia Sotomayor, que el presidente Obama propuso para la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Pudieron seguir las audiencias de Sonia Sotomayor? El debate un poco que se dio. O el que se va a dar ahora con la señora Elena Kagan, que acaba de proponer también el presidente Obama. Es un debate de fondo. Es un debate que tiene que ver, algunos lo han tumbado, por ejemplo, fíjense, algún candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos lo han tumbado porque no pagó impuestos. Al secretario del Tesoro estuvieron a punto de tumbarlo, a Timothy Geithner, porque no había pagado todos sus impuestos hace 10 años. Le revisan su historial crediticio. Si no pagas la tarjeta de crédito, no puedes llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Le revisan todas sus decisiones. Revisan quién está empleado en su casa, porque si en su casa tiene empleado a una persona sin documentos, a un inmigrante ilegal, lo revientan en el Senado de Estados Unidos. Pregunta, ¿hacemos lo mismo en México? Ustedes vieron el proceso de ratificación del Procurador General de la República, este señor Chávez. ¿Eso fue un debate? ¿Ahí hubo razones de fondo? ¿Hubo argumentos? ¿O fue una burla? Yo creo que fue una burla, y lo digo con enorme respeto a mis amigos del Senado, pero a mí me parece que la ciudadanía, en un tema tan delicado como Procuración de Justicia, viendo todo lo que se ha visto en estos años, debía haber metido ahí el ojo hasta el fondo. O sea, se requería un debate de mucho mayor nivel que infortunadamente no tuvimos. Pero fíjense también ustedes en las comparecencias. ¿Han visto? A ver, ¿ustedes ven el canal del Congreso de repente? Sí. Más o menos. Digo, ya sé que no llegan a su casa ansiosos a ponerle, pero de repente que uno le está cambiando, ¿no? O sea, de repente uno le está cambiando y de repente dice, pues me voy a quedar un ratito. ¿Y no les han tocado ver comparecencias de funcionarios públicos? Sí. Son verdaderamente patéticas. Se los digo con todas sus letras. ¿Por qué son patéticas? Porque los diputados, los senadores llegan y se conforman con que el secretario o el funcionario en cuestión les cuente lo que quiera. Una buena comparecencia se prepara. Una buena comparecencia es aquella donde los legisladores, con toda su experiencia, con toda su asesoría técnica, llegan y traen toda la información ya lista y saben qué preguntarle. No nada más van a escuchar o van, yo lo he visto, con el periódico del día. Es que, señor secretario, hoy en la mañana Reforma publicó esto, el Universal sacó, ¿qué opina? No puede ser un debate de hoy por la mañana. Tiene que ser un debate de política pública de mediano y largo plazo. Tiene que ser un debate sobre el modelo de país que queremos. Y esos debates en las comparecencias no los he visto. Vean una comparecencia un día, y perdón por referirme siempre al ejemplo norteamericano, pero si quieren ahorita ponemos ejemplos de España o de Italia. Vean la comparecencia del presidente de la Reserva Federal Norteamericana. Esos son debates. Cuando iba Alan Greenspan al Senado norteamericano, esos eran debates de fondo. Esa comparecencia del Senado podía cambiar el rumbo de la economía mundial. Los periodistas estaban atentos a si Alan Greenspan parpadeaba demasiado, a si titubeaba, a qué adjetivos usaba para afirmar que ya había recuperación o no, que iba a aumentar el déficit o no. ¿Esa clase de seguimiento la tenemos en México? No, y creo que tenemos que aprender. Y esto no lo pueden tomar los titulares del Ejecutivo como un acto de acoso por parte de los legisladores. No, es su función. La función de un buen poder legislativo es llamar a cuentas, llamar a que explique, a que exponga el titular de una cartera administrativa. Sobre presupuesto y cuenta pública, bueno, habría mucho más que decir, pero yo quisiera pasar a la última, a la tercera parte, pues, de la exposición, que creo que es la más sustantiva.